La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Buenos días, oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. El colectivo literario La Otra Hoja, hablando de poesía desde la sombra del lápiz. Damos un saludo muy especial y agradecemos esa deferencia y esa constancia a Nelson Puentes, que está también haciéndonos la dirección aquí técnica todos los sábados. Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes que a esta hora sintonizan Expresión Estéreo a través de www.expresión estéreo y su programa La Otra Hoja. Y regresamos nuevamente a la poesía como todos los sábados. En la mesa de trabajo está Carlos Camilo Torres, nuestro libretista e investigador. Muy buenos días, Nelson, buenos días, Carlos, a la amable audiencia de Expresión Estéreo, la radio que te acompaña. Y un saludo especial a Óscar Javier Grajales, nuestro director general, y quien les habla, Carlos Acosta. Entonces, Carlos, tenemos hoy a los poetas colombianos, una antología de Juan Luis Panero, muy especial, sobre la poesía colombiana, de 1880 a 1980, 100 años de 100 historia. años de historia. ¿Y por qué darle importancia a la poesía colombiana, Carlos? Aquí, en el prólogo, Juan Luis Panero nos dice: el poeta español Vicente Alexandre, en el prólogo a un libro de Fernando Charri Lara, escribió: José Asunción Silva, la noble sombra conmovedora, a la que algo deben tantos poetas y no lo saben. Yo llevaría la frase un poco más lejos y diría que hoy, todavía casi un siglo después de su voluntaria muerte, todos los poetas que escribimos en español tenemos una deuda importante con Silva. Con él cambió de forma definitiva el idioma poético y la sensibilidad frente a esa creación, mezcla de palabras y magia que es un poema. Después de sus nocturnos, nada volvería a ser como antes. Otros poetas, como Darío y Neruda, de Vallejo a Borges o de Machado a Cernuda, hayan ampliado y enriquecido la experiencia iniciada por Silva. ¿Y cómo inicia esa experiencia y de qué poema? Sí, y ya empezó Carlos, a sonar el teléfono aquí en expresionestereo.com de nuestros oyentes. Sí, claro, y yo también le adelanto a estos asiduos acompañantes todos los sábados de 10 a 12 que estoy haciendo una investigación sobre la vida de José Asunción Silva. Está un poco lenta, pero muy interesante. Ya estuve en el Archivo General de la Nación, nuevamente retomando. Estoy tratando de mirar qué pasó con la fortuna de los Silva, por lo menos con la casa donde está la Fundación Silva. La Casa Silva. La Casa Silva. Y pues José Asunción, muy bien lo dice Luis Panero, prácticamente se inmortalizó con un solo poema. Aunque tiene muy buenos. Tiene muy buenos, aquí tengo la antología pero completa. Hay uno que pasó a la historia. A la historia, pero yo hoy no voy a hablar de otras cosas de Silva. Hay cosas muy interesantes como el supuesto suicidio, no está por aclarar, nadie lo quería aclarar todavía. También tenía muchas deudas. Tenía deudas y de pronto enemigos. No se sabe si fue un asesinato. ¿Y cómo quedó su cuerpo después de que lo encuentran? En Colombia, aún hasta el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, por una deuda iba uno a la cárcel. Claro, por una deuda pequeña. Sí, y hoy en día en la legislación, hay un día el que muere ya muere la deuda, ¿no? Supuestamente. A veces los hijos también. Hoy se heredan las deudas. Las deudas, ¿no? Entonces Silva quedó con el rigor mortis, con la cabeza hacia abajo, que después lo vamos a develar cómo hicieron para poderlo meter a la caja mortuoria. Bueno, vamos entonces con este poema que ha generado tantas cosas, como decir que se lo dedicó a su hermana Elvira,
y lo acusaban de cosas terribles. Y que va en lo que se llama ritmo peánico, o sea, Sí, de a 4 sílabas. de a 4 sílabas. Ya alguna vez le habíamos dado importancia también, pero Sí. hoy Que se estamos... utiliza mucho en los cantos himnos de guerra. O sea, el sistema de 4 Ese es el sílabas sistema. Y él rompe totalmente con la métrica de la época. de la época, con lo del metro. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo el alma llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza. Mudo y solo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, o las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas, o las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas. El segundo poeta que nos muestra Juan Luis Panero es Guillermo Valencia. Guillermo Valencia nació en Popayán en 1873, estudió filosofía y letras, y desde muy pronto se dedicó a la política, gobernador, senador y 2 veces candidato a la presidencia de la República. Orador, político, periodista, su obra lírica ha quedado a veces eclipsada por su brillante vida pública. Valencia muere en Popayán en 1943. Y es el padre de Guillermo Valencia, Que sí Guillermo León, que fue presidente de la República. Entonces, no el alcanzó. más relevante de él, para mí, ¿no? Los camellos, ¿no? Los camellos, un poco extenso. Dice así: 2 lánguidos camellos de elásticas cervices, de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices. A grandes pasos miden un arenal de Nubia. Alzaron la cabeza para orientarse y luego el soñoliento avance de sus vellosas piernas bajo el rojizo tombo de aquel cenit de fuego pararon silenciosos al pie de las cisternas. Un lustro apenas cargan bajo el azul magnífico
y ya sus ojos quema la fiebre del tormento. Tal vez leyeron sabios borroso y jeroglífico, perdido entre las ruinas de infausto monumento. Vagando taciturnos por la dormida alfombra, cuando cierra los ojos el moribundo día, bajo la Virgen negra que los llevó a la sombra, copiaron el desfile de la melancolía. Sus hijos del desierto prestóles la palmera, un largo cuello móvil de sus vaivenes finge, y en sus marchitos rostros que esculpen la quimera, sopló cansancio eterno la boca de la esfinge. Más adelante nos dice: se pierde ya a lo lejos la errante caravana, déjame camello que cabalgó el exilio, cómo buscar sus huellas al sol de la mañana entre las ondas grises del lóbrego fastidio. No buscaré dos ojos que he visto, fuente pura, hoy a mi labios exhausta, y aguardaré paciente hasta que suelta el hilo de mística dulzura, refresqué las entrañas del lírico doliente. Y a mi lado cruza la sorda muchedumbre, mientras el vago fondo de esas pupilas miro, dirá que vio un camello con honda pesadumbre, mirando silencioso dos fuentes de zafiro. Bueno, ese poema nos lo leyó Luis Enrique Villamizar en tercero de primaria, y yo alcancé a visualizar unas imágenes, aunque en Colombia pues poco desierto tenemos, ¿no? Y aquí pues de camellos poco, pero nos hizo visualizar unas imágenes muy bonitas. Solo la que se habla en la leyenda de Bacatá. Sí, y como que me hizo ver más bien a los Reyes Magos, ¿no? Que venían montados en sus camellos. Y tenemos a Porfirio. A Porfirio Barba Jacob. Voy a leerla un poquito de la biografía de Porfirio y Carlos nos lee el poema Canción de la vida profunda, que es el más conocido. Barba Jacob fue uno de los varios seudónimos. Otros fueron Ricardo Arenales, Maíz Jiménez y Miguel Ángel Osorio, su verdadero nombre. Nacido en 1883 en Santa Rosa de Osos. Su vida turbulenta y aventurera de poeta maldito le llevó a un largo peregrinaje por diversos países de América. Murió en México en 1942. En vida se publicaron escasas obras suyas: El Lord de los Niños, Canciones y Elegías, Rosas Negras y La Canción de la Vida Profunda, y otros poemas. Después de su muerte se han publicado, entre otras obras, dos interesantes antologías de su poesía. La primera en México con el título de Poemas Temporales, y que tiene como prólogo varios textos de Barba Jacob, y la segunda en Colombia, El Corazón Iluminado. Y también estuvo en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, y finalmente también estuvo en Estados Unidos. Finalmente pues muere en México, y posteriormente su cuerpo es repatriado a Santa Rosa de Osos, su pueblo natal. Hay otro poema también conocido que es Futuro, ¿no? Decid cuando yo muera. Sí, lea Futuro y yo leo Canción de la Vida Profunda. Futuro. Decid cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento, en el vital deliquio por siempre insaciado, era una llama al viento. Vagó sensual y triste por islas de su América, en un pinar de Honduras vigorizó el aliento, la tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, sus ímpetus, y era una llama al viento. De cimas no sondadas subía a las estrellas, un gran dolor incógnito vibraba por su acento. No fue sabio en sus abismos y humilde, 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 porque no es nada una llamita al viento. Y supo cosas lúgubres tan hondas y letales que nunca humana lira jamás esclareció, y nadie ha comprendido su trémulo lamento. Era una llama al viento y el viento la apagó. Sí, y yo no quiero agotar el tema de Porfirio Barba Jacob, porque Alejandro Jiménez, experto en literatura, dice que él quiere hacer con nosotros
el programa de Porfirio Barba Jacob. Pero la vida de Porfirio fue muy triste, ¿no? Vivía de hotelucho en hotelucho. Es más, hay una historia que dice que dejó abandonados por no poder pagar en un hotel unos textos que no se sabe si se recuperaron Sí, o se perdieron definitivamente. se recuperaron, porque el dueño del hotel, cuando los leyó, dijo, caramba, pues se me fue sin pagar, pero esto no se puede perder. Y él los Porque entregó. pudo pasarle en muchas partes. No lo haber rompió. haber abandonado sus textos por salir del Sí. paso. No lo rompió, sino Porque en esas Los botó. épocas nadie se preocupaba por la poesía. Es más, siempre se ha tenido ese concepto del poeta, que es una persona problemática, un poco loquito. Y aquí tengo la foto, usted mirando la foto se puede dar cuenta. Una nariz totalmente aguileña, se le nota un temperamento fuerte. O sea, él era como anarco también, de alguna manera, rebelde. Fue tildado en su época como gay. Y él en un momento dado Y él mismo lo dice en lo un poema. reconoce en un poema, ¿sí? Soy marihuano. Y también, o sea que él también fumaba. Y tiene cosas muy interesantes. Y fue uno de los poetas colombianos que también aportó. Y que más ha trascendido, lírica. ¿no? A nivel internacional. Sí, y vamos a leer entonces Canción de la Vida Profunda, que es muy rítmica. Y tiene una epígrafe al comienzo. El hombre es cosa vana, variable y ondeante, de Montaigne. Y el poema dice así: hay días en que somos tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la dicha nos sonría, la vida es clara, undívaga y abierta como el mar. Y hay días en que somos tan fértiles como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rútilas monedas, tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, laguna de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Mas hay también, oh tierra, un día en que le vemos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. ¿Cómo le parece, Carlos, el ritmo de este poema? Hermoso poema De Porfirio Barba Barba Jacob. Nuestro siguiente invitado a la mesa de la antología colombiana es León de Grey, hermano de Otto, ¿no? De Otto de Grey. Y había otro que era ajedrecista, Boris de Grey. También familiares Era primo, como sí. en cuarta, tercera generación. León de Grey nace en Medellín en 1895. Murió en Bogotá en 1976. Su obra fue el primer intento serio para romper con el pasado modernista y situar la poesía colombiana dentro de una nueva sensibilidad. Bohemio, polifacético,
y memorable personaje humano. La obra poética la integran los siguientes títulos: Tergiversaciones de Leo Legris, Primer Mamotreto, 1925, Cuadernillo Poético, 1929, Libro de los Signos, Segundo Mamotreto, 1930, Variaciones alrededor de la nada, Prosas de Gaspar, Antología Poética, Fárrago, Quinto Mamotreto, Relato de los Oficios y Mesteres de Veremundo, en 1955, y en 1974, Nova et Vetera. Y crea términos nuevos y tiene también palabras rebuscadas en el diccionario. Sí, hay unos poemas difíciles para leer. Mire la pinta de poeta de León de Grave, con una pipa alargada, boina, mi hermano Julio, que lo conoció, dice que usaba un gabán. También usaba gabán. Y entonces yo he estado pues buscando mi pinta de poeta, ¿no? Que el chaleco, la bufanda o el sombrero, pero encontré un detalle. No puedo buscar la pinta hasta que no sea poeta de verdad, hermano. Sí, en realidad. ¿Cuál tiene así? ¿Qué pasó con la gabardina? La gabardina Coraico, comprada, y todavía la tengo, pero le estaba dando el sol y se decoloró. Pero voy a ver si la mando tinturar. Quedó tornasol. Quedó tornasolada y entonces ya se ve uno como muy abandonado. Entonces vamos a leer de León de Grave el relato de Sergio Stepansky, que dice, tiene también un epígrafe, ¿no? Juego mi vida, bien poco valía, la llevo perdida sin remedio. Eric Jorson. Y ahí se inspira en ese epígrafe y entonces dice: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero, contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin. A todo lo ancho, a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto hórrido abismo, donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos que se guinda en las orejas la simuesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hipérbora rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno, para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo, la cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, o por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra, la cambio por un romance, la cambio por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo.
Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fuge en griseas podres toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos, la llevo perdida. ¿Y por qué cambia la vida, Carlos Acosta? No, pues yo la vida no la cambio por nada en este momento donde estoy. Y ya se están comunicando nuestros oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Qué lindo poema, lástima que no almuerzo y no lo he podido hacer, el almuerzo por estar pendiente del programa, porque es una persona que trabaja y tiene que atender al mismo tiempo a su familia, y se está comunicando en este momento Diana Coraz. Le encantó el poema de la canción, el relato de Sergio Stepanqui. ¿Qué le decimos poema a nuestro oyente, Carlos Camilo? Tremendo poema el relato de Sergio Stepanski. Tenemos asiduos oyentes. Nelson, por favor, acérquese. También le han mandado muchos saludos a Nelson Puentes, nuestros oyentes, y le agradecen que esté todos los sábados aquí con nosotros. ¿Qué le dice a nuestra oyente Diana Bernal? No, pues primero muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Recuerda que, como dice nuestro lema de Expresión Estéreo, la radio que te acompaña, y agradecemos a todas aquellas personas que día a día pues siguen nuestra programación y pues que les encanta todo lo que les presentamos. La idea es animarles el día, entretenerlos y llevarles mucho de cultura pues en el tema de la poesía. Bien, Carlos Camilo, y ahora que en la antología colombiana, en esta mesa de trabajo, ¿qué poeta nos tiene? El que nos sigue de acuerdo a la antología de Juan Luis Panero, Rafael Maya. Yo también tengo aquí otra antología, que es la de Andrés Holguín. Estamos haciendo un programa comparativo de dos escritores. El uno fue de la Biblioteca del Centenario del Banco de Colombia, cuando cumplió 100 años. En la época de Pombo, el Banco de Colombia ya existía, y en la época de mi bisabuelo. Entonces estamos haciendo la comparación de estas antologías críticas de la poesía colombiana. Por ejemplo, Juan Luis Panero nos dice: en el caso de Barba Jacob es muy distinto, ha salido del modernismo, pero igual su obra, que en su vida no sabe muy bien a dónde va, poeta desigual, tal vez el más desigual que haya dado la poesía colombiana. Su obra está llena de aciertos memorables, junto a caídas y faltas de gusto también dignas de recordarse. Es lo que dice Juan Luis Panero. Y de Rafael Maya, digamos que nació en Popayán el 21 de marzo de 1897 y murió en Bogotá el 22 de julio de 1980. Poeta y crítico literario, su dedicación a la cátedra universitaria durante muchos años ha dejado una honda huella en el mundo intelectual colombiano. Su biografía la componen los siguientes títulos: La vida en la sombra, 1925, El rincón de imágenes, 1927, Coros del mediodía, 1928, Después del silencio, 1938, Poesías, 1951, Tiempo de luz, 1951, Final de romance y otras canciones, 1951, Navegación nocturna, 1958, La tierra poseída, 1964, El tiempo recobrado, 1974. Eran bastantes títulos, títulos, bastantes obras, cosa que hoy normalmente para hacer una obra se toma bastante tiempo. Y larguitos los poemas. Hay uno que se llama Invitación a navegar, que me pareció que tiene algo. Voy a leer solo un fragmento. Y en la dulce fiebre que flota sobre una noche de verano, siempre vi ciudades lejanas, curvadas a modo de un brazo, para estrechar un golfo donde se duplican faros fantásticos. Y este don del interno ritmo que ata palabras como ramos, es lejana reminiscencia de la marea y de los cantos que entonan los viejos marinos, balanceándose
sobre el barco. Ese es un fragmento y ya estaba también como despegándose de la rima. Muy pegado a los sonetos y a la tradición poética. Sí, en esa época ya vemos cómo se van soltando al verso libre. ¿Y qué otro podríamos resaltar de Rafael Maya? Hay un concurso, ¿no? Rafael Maya. Sí, se realizó el año pasado. El año pasado, en el que yo participé en ese concurso. Yo quedé finalista en ese concurso. En ese concurso. Porque no hubo ganador. Ese concurso solamente hubo 10 finalistas y no hubo ganador en el concurso. Y de Rafael Maya me gusta este también. Volver a verte no era solo un ligero y constante empeño, sino anudar dentro del alma el hilo roto del ensueño. Volver a verte era un oscuro presentimiento que tenía de hallarte ajena, y sin embargo seguir creyendo que eras mía. Volver a verte era el milagro de una dulce convalecencia, cuando todo, al alma desnuda, vuelve más bello de la ausencia. Volver a verte tras la noche impenetrable del abismo, era hallar en tus ojos una imagen vieja de mí mismo, y encontrar en el hondo pasado días más bellos y mejores, como esa carta en cuyos pliegues se conservan algunas flores. Esa costumbre de meter los pétalos dentro de los libros, ¿no, Carlos? Nuestro siguiente invitado es Luis Vidales. Luis Vidales nació en Calarcá en 1904 y estudió en Bogotá y en Europa. Ha ocupado cargos diplomáticos y se ha desempeñado como profesor universitario. La bibliografía de Vidales, como la de varios poetas colombianos de suma importancia, es breve. Suenan timbres 1926. Hoy en día utilizan esta palabra suenan timbre en alguna revista literaria. Han publicado poemas en revistas, según he leído en la antología crítica de la poesía colombiana de Andrés Orguín. Vidales tiene varios libros inéditos. Hace 4 años el Instituto Colombiano de Cultura reeditó su famosa obra Suenan timbres. De su obra, este poema, La música. En el rincón oscuro del café, la orquesta es un extraño surtidor. La música se riega sobre las cabelleras, pasa largamente por la nuca de los borrachos dormidos, recorre las aristas de los cuadros, ambula por todas partes, de los asientos y de las mesas, y gesticula y quebrada va pasando a rachas por el aire turbio. En mi plato sube por el pastel desamparado y lo recorre como lo recorrería una mosca, intensamente. Da vueltas en un botón en mi dorsey, luego desbordada se expande en el ambiente. Entonces todo es más amplio y como sin orillas, por fin desciende la marea y quedan cada vez más lejanas unas islas de temblor en el aire. Y estuve hace poco en el eje cafetero, en Peñas Blancas, que es un centro vacacional ecológico, y pues ese queda en la tierra de Luis Vidales, de esas gentes que todavía quedan en Colombia, pujantes, trabajadoras, hospitalarias, con esa raigambre del viejo Caldas y cafeteros, ¿no? Y Luis Vidales tiene unos poemas muy interesantes. Ya ha salido totalmente de la rigidez poética. Este entierro que empieza diciendo: lluvia sobre los grandes cajones de la casa, lluvia, lluvia, y a lo lejos el conglomerado de paraguas mancha en el aire su pueblucho japonés. A este lo van a enterrar, las campanas se le querían caer encima como sombreros ingleses. Yo veo el dorso del acontecimiento. Ya está salido totalmente de esos cánones anteriores. Y busca unas metáforas diferentes. Sí, y hay que valorar que si no hubiera sido por los pasos poéticos que dan
estos grandes hombres que estamos colocando en la mesa de trabajo, no tendríamos nuestra poética actual, Carlos Camilo. Y creo que nos queda a veces un poco difícil de interpretar algunos poemas porque nosotros ya manejamos un estilo diferente. Pero hay que hacerles honor a ellos. Algunos poemas son demasiado retóricos, entonces es un poco complejo la lectura. La lectura, sí. Como decíamos hoy con Ricardo Torres, nuestro otro componente del colectivo literario, que algunos se parecen mucho a Góngora. A Góngora. Sí. Muy complicados de leer, ¿no? Por las palabras que utilizan. A veces muy rebuscadas, palabras para darle belleza al poema. Y mueven los adjetivos como casi al final y ese tipo de cosas, entonces pierde uno el hilo fácilmente. No es como la lectura hoy de los poemas, que es muy tranquila, muy sencilla, más hacia lo que se dice que de la forma en que se dice. ¿Y cuál es nuestro siguiente poeta? Aurelio Arturo. Nació en la Unión Nariño en 1906, estudió Derecho y dedicó su vida a esa vocación profesional. Poeta apartado y secreto como su poesía. Figuró poco en la vida pública colombiana, murió en Bogotá en 1974. Publicó un solo libro, igual que Roberto Juarros, ¿no? Un solo libro. Uno solo. Poesía vertical. En este caso se llama Morada al Sur. Pero es uno de los poetas también más reconocidos en la literatura colombiana. Y Andrés Holguín, a Aurelio Arturo, no lo tiene en esta antología porque estos son 2 tomos, ¿no? Lo tiene en el segundo tomo. Pero la escasez de su obra no hace sino valorar más la calidad de esta. Es una poesía singular. Con el título de la obra de imagen, se editó en 1977 una recopilación de su poesía junto con algunas traducciones de poetas de lengua inglesa. En este libro aparecen, además de las más lúcidas interpretaciones sobre el hombre y el poeta, firmadas por Rafael Maya, Hernando Telles, Fernando Charri Lara, Álvaro Mutis, etc. De Aurelio Arturo, Morada al Sur. En las noches mestizas que subían de la hierba, jóvenes caballos, sombras curvas, brillantes, estremecían la tierra con su casco de bronce. Negras estrellas sonreían en la sombra con dientes de oro. Después, de entre grandes hojas salía lento el mundo, la ancha tierra cubierta con pieles de soles. Reyes habían ardido, reinas blancas blandas, sepultadas dentro de los árboles, gemían aún en la espesura. Miraba el paisaje, sus ojos verdes cándidos, una vaca sola, llena de grandes manchas, revolcada en la noche de la luna, cuando la luna sesga, es como el pájaro toche en la rama, llamita, manzana de miel. El agua limpia de vastos cielos domestica, se arrulla, pero ya en la represa salta la bella fuerza con majestad de vacada que rebasa los pastales, y un ala verde tímida levanta toda la llanura. El viento viene vestido de follajes y se detiene y duda ante las puertas grandes, abiertas a las alas, a los patios, los trojes, y se duerme en el viejo portal donde el silencio es maduro gajo de fragantes nostalgias. Al mediodía la luz fluye de esa naranja en el centro del patio que barrieron los criados. El más viejo de ellos, en el suelo sentado, su sueño, mosca zumbante sobre su frente lenta. No era todo, era rudeza. Un áureo hilo de ensueño se enredaba a la pulpa de mis encantamientos. Y si al norte el viejo bosque tiene un tic-tac profundo, al sur el curvo viento trae franjas de aroma. Yo miro las montañas sobre los largos muslos de la nodriza. El sueño me alarga los cabellos. Y tenía razón Luis Vidales cuando decía que, aunque corta, la obra de una gran calidad. Tenemos el siguiente, Jorge Rojas. Ese tampoco lo tengo. De los piedracielistas. Voy a leer entonces la biografía y nos lee un poema.
Nació en Santa Rosa de Viterbo en 1911, estudió ciencias económicas y jurídicas en 1937 y en esa época aparecieron también sus primeros poemas. Figura clave con Eduardo Carranza de los Piedracielistas. Ha compaginado a lo largo de su vida su labor privada como escritor con varias actividades públicas. Su biografía se reúnen los siguientes títulos: La forma de su vida, 1939, Rosa de agua, 1941, 5 poemas, 1942, Parábola del Nuevo Mundo, 1945, poemas, 1946, La invasión de la noche, 1946, Soledades, 1965. Y estamos haciéndole también un homenaje a Andrés Holguín y a Luis Panero con estas dos obras magistrales de antología de la poesía colombiana. Entonces, vamos a ver cuál leemos de nuestro poeta Jorge Rojas, que también es del Viejo Caldas. Igual que por un ámbito cerrado, donde faltara el aire de repente, volaba una paloma por su frente y por su sexo apenas sombreado, y por su vientre de cristal curvado como un vaso de lámpara. Caliente el óleo de su sangre, dulcemente quedó de su blancura congelado. Sus claras redondeces abolidas bajo la tierra al paladar del suelo entregaron sus mieles escondidas. Y alas y velas sin el amplio cielo de su mirada azul, destituidas fueron del aire y fueron de su vuelo. Me hace acordar de su redondez cuadrada que decía Carlos Acosta. O sea, la cuadratura del círculo. Vaya lío este. Sí. El de la cuadratura del círculo. Sí, entonces no nos metamos en camisa de 11 varas. Todavía no han encontrado esa fórmula. Es muy complicado y muy difícil lograr. Terminemos entonces rápidamente con Eduardo Carranza, esta primera parte. Sí. Eduardo Carranza nació en Apiay, en los Llanos Orientales, en 1913, graduado en la Escuela Normal de Bogotá. Ha dado clases de prestigiosos centros culturales de Colombia y España. Director del suplemento literario del Tiempo. Su amplia obra poética consta de los siguientes títulos: Canciones para iniciar una fiesta, 1936, 6 elegías y un himno, 1939, La sombra de las muchachas, 1941, Ellas, los días y las nubes, 1941, Los días que ahora son sueño, 1946, Diciembre azul, 1947, Azul de ti, 1952, El olvido y la alhambra, 1957, El corazón escrito, 1967, Los pasos cantados, 1970, Hablar soñando y otras alucinaciones, 1974, Epístola mortal, 1975. Esa epístola mortal la hizo mirando una revista de cromos. Pero mire, Carlos, él fue director del suplemento literario del Tiempo, pero cuando de verdad el Tiempo sacaba suplemento literario, ¿no? Y sí, cuando le daban oportunidad a los escritores. A los escritores, como ocurrió con Gabriel García Márquez. Claro que a él se la dieron Porfirio, en El Espectador, también, ¿no? Porfirio, que también le daban la oportunidad de publicar. De publicar y de escribir. Él también fue periodista, pero él es el padre de María Mercedes Carranza. Hoy recuerdo aquí, cuando era niño, tuve que declamar este poema. Bueno, entonces, ubíquese nuevamente en la escuela. Esa época. Sí. Bueno, vamos a tratar de leer. Soneto a Teresa. Teresa, en cuya frente el cielo empieza como el aroma en la sien de la flor. Teresa, la del suave desamor y el arroyuelo azul en la cabeza. Teresa, en espiral de ligereza y uva y rosa y trigo surtidor, tu cuerpo es todo el río del amor que nunca acaba de pasar, Teresa. Niña por quien el día se levanta, por quien la noche se levanta y canta, en pie sobre los sueños su canción. Teresa, en fin, por quien ausente vivo, por quien en mano enamorada escribo,
por quien de nuevo existe el corazón. Y yo quiero leer Epístola Mortal. Esa epístola, o El Sol de los Venados. El Sol de los Venados a mí me encantaba. Me colocaba en la casa del Restrepo, así como en un auditorio, y comenzaba a leerlos, ¿no? En alta voz. Y Epístola Mortal. Miro un retrato. Todos están muertos. Poetas que adoró mi adolescencia. Ojeo el álbum familiar y pasan trajes y sombras y perfumes muertos. Es como una éfrasis, ¿no? Pienso en los míos. Todos están muertos, desangrados de azul yacen mis sueños. El amigo y la novia ya no existen. La mano de Tomás Vargas Osorio que narraba este mundo, el otro mundo. La sonrisa de la prima morena que era como una flor que no termina, desvanecida en alma y en aroma. Cae el diluvio universal del tiempo. Como una torre se derrumba todo. Las torres que desprecio al aire fueron. Voy andando entre ruinas y epitafios por una larga vía de cipreses que sombrean suspiros y sepulcros. Aquí yace mi alma de 20 años, con su rosa de fuego entre los dedos. Aquí están los escombros de un ensueño. ¿Y dónde están las nubes de otros días? Aquí yace una tarde conocida y una rosa cortada en una mano y una mano cortada en una rosa y una cruz de violetas me señala la tumba de una noche delirante. Ojeo el cromos de los años 30, lánguidas señoritas cuyos pechos salían del cantar de los cantares, caballeros que salen del foxtrot, sonreídos, gardenia en el ojal, y tú, patinadora, a quien sonríes, y esos rostros morenos o dorados que ama un niño precoz perdidamente. Amigos, mis amigas, mis amigos, compañeros de viaje, no me olvides. Teresa, Alicia, Margarita, Laura, Rosario, Luz, María, Inés, Elvira, con sus pálidas caras asomadas en las ventanas desaparecidas. Hasta ahí porque es largo, ahí habla hasta del Papa que también se muere y todo ese tipo de cosas. Entonces, Carlos... Hacemos una breve pausa y ya regresamos en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.